radio del Instituto Bogotano de Corte presenta El Pulso del Corte. Muy buenos días. Saludamos a toda la comunidad del Corte que ahora nos está escuchando. Hoy los acompañamos Empty Boy, Stinkfish y quien les habla, Disactiva. Hoy viernes 10 de mayo de 2019 emitimos la quinta emisión del Pulso del Corte, programa de la radio del Instituto Bogotano de Corte, HJBC. En el Pulso del Corte les estamos contando semana a semana noticias, historias y pormenores del Instituto Bogotano de Corte. Tratamos temas de actualidad en el mundo del corte y tenemos invitados locales e internacionales que nos ilustran sobre su trabajo en este maravilloso mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Chirrete Golden. Como ya saben, respondemos sus preguntas, inquietudes y opiniones vía Facebook, desde el cual nos sintonizan en este momento, o en nuestra cuenta de Instagram, @Instituto Bogotano de Corte, en Twitter, @Bogotano de Corte, vía email a institutobogotanodecorte@gmail.com o por correo físico directamente en el buzón de nuestro instituto, en la carrera cuarta, número 2172, en la soleada ciudad de Bogotá, desde donde emitimos en este momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues nada, queremos comenzar mencionando un par de cosas que estaban pendientes. Muchas personas se han acercado a preguntarnos sobre los carnets porque no pudieron asistir a la jornada de carnetización. Algunas personas les hurtaron sus billeteras y junto con ellos los carnets. Y bueno, un sinnúmero de cosas que han pasado alrededor de los carnets. Queremos anunciar que vamos a poner en circulación nuevos carnets, pero solamente presentando una solicitud en físico, de la cual pronto anunciaremos el procedimiento. Va a ser una solicitud que se descarga desde una página de internet, se imprime y se hace llegar al instituto, y es la única manera para acceder a un carnet fuera de la jornada. También queremos anunciar que a las 11:30 se estrena el video que produjo Watt, que son unos amigos, el video de la primera jornada de estampado que se hizo en Galicia. Estén muy pendientes en el canal de YouTube, a las 11:30 se estrena. Y el laboratorio de fanzines, Que es una nueva apuesta en nuestra idea de construir esto como un espacio de trabajo y de interacción. Entonces comenzaremos con un nuevo proyecto este domingo, el laboratorio de fanzines. Haremos una prueba piloto con transmisión en vivo de este nuevo proyecto del Instituto Bogotano de Corte, para que también estén pendientes en nuestras emisiones del fin de semana. Buenos días a todos nuestros oyentes, a Disactiva, Stinkfish, Chirrete. Como es costumbre, abriremos con la frase del día. Córtame la cabeza con destreza de capitán, ven a acabar una vida vulgar con un corte limpio, un corte limpio. Frase de la banda española Los Puncetes. Un saludo fraternal a la señorita Navajas, quien me dio a conocer esta banda. Bueno, entonces, como ya lo hemos anunciado, hoy tenemos de invitado a Chirrete. Cordial saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, muchas gracias. Un saludo a Empty Boy, a Disactiva y a Stinkfish, y a todos los del Instituto Bogotano de Corte y a los que nos están oyendo ahorita por el programa. Bueno, entonces, como hemos comenzado los programas usualmente, empezar por el comienzo. Cuéntanos un poco sobre tu nombre, tu origen, como de dónde sale Chirrete Golden. Bueno, Chirrete Golden fue un proyecto que se me ocurrió a mí hace más o menos 14 años. Yo estudié artes plásticas. De alguna manera lo único que no había hecho como en esa exploración del arte era graffiti. Digamos que no sé, tenía como miedo de acercarme al aerosol, un montón de cosas. Y fue en un viaje que realicé a la Ciudad de México que empecé a ver más de cerca como este tipo de trabajos, que eran grafitis, pero también era propaganda que la gente pegaba como con engrudo, muchos carteles y muchos stickers. Y eso no sé, me llenó mucho en ese momento y me dieron ganas de hacerlo. Entonces empecé a acercarme como a ese mundo de lo urbano, pero también como del graffiti, a quitarle el miedo un poco al material, como a hacer cosas en la calle directamente. Y entonces empecé a hacer como unos stickers, digamos que fue lo primero que yo hice. Aquí traje algunas cosas como de esa época. Estos eran como los primeros stickers que yo hacía, que
que realmente eran como personajes que yo veía en la calle. Yo vivía en la Ciudad de México en ese entonces y noté que había muchos ciegos todo el día, como en el metro o en la calle. Entonces a mí me pareció interesante retomar como esos personajes y hacer como unos stickers que en realidad eran stencils, ¿no? Como de lo que venía. Entonces ese fue como mi primer acercamiento. Con ese tipo de intervenciones duré como cerca de un año haciendo eso, y luego pues di como el brinco al stencil por un amigo, pues una persona que conocí en ese momento que pegaba como estas mosquitas, que pues se hace llamar Mr. Fly, digamos que tiene una trayectoria allá en México de este tipo de cosas, de intervenciones como en el espacio público. Y él me invitó a ser parte de un colectivo que él tenía en ese momento que se llamaba Agustín Sánchez, que era sobre todo de cartelismo, pues ellos eran diseñadores gráficos como de formación, y gracias a la invitación de él a ser parte de ese colectivo, pues me metí como de lleno un rato como en el diseño, y aprendí pues de mano de él y de otra gente como las técnicas como del stencil, de hacer plantillas, y pues fue algo que me gustó mucho. Estos eran como los carteles y los stickers que hacíamos con el colectivo. Ese colectivo duró como un año más o menos, año y medio. ¿Agustín qué? Agustín Sánchez. ¿Y era alguien? Pues era un personaje de ficción, pero Sí. digamos que sí, pues la idea del colectivo sí era como retomar un nombre muy común en México, con un apellido muy común también. Y entonces como sobre la pregunta de quién es este personaje, entonces como que había muchas más preguntas que respuestas, y sobre eso se basó el trabajo que hicimos como durante año y medio, que era, como te decía, diseño, y luego íbamos y lo pegamos en la calle o hacíamos intervenciones con cartel. Ese fue mi primer acercamiento como a hacer cosas en la calle, ¿no? Directamente. Y allá apareció Chirrete. Claro, después de toda esta exploración, pensé en un momento, dije, hay que hacer un proyecto que tenga nombre propio y que tenga, pues como un camino. Y entonces se me ocurrió esto de Chirrete Golden, porque Chirrete era una palabrita que se usaba mucho en ese momento, pues digamos en el círculo donde mis amigos y gente que conocía. En Colombia. En Colombia, claro. E incluso hasta mi papá molestaba con esa palabra, entonces me pareció chévere, por lo que significaba también, ¿no? Entonces yo pensé, un proyecto para la calle, pues chévere que tenga una palabra muy callejera o como muy de ahí. Y el Golden pues era como la técnica, ¿no? Como lo que podía lograr con la técnica, ¿no? Entonces era como lo barato, no solo el Chirrete como el personaje que anda por la calle y que consume ciertas sustancias, sino también lo Chirrete, ¿no? Que es como lo barato, como lo perrata, como que es muy colombiano eso. Entonces me gustó trabajar con las dos cosas, ¿no? Como el Golden, que es como el lujo, y lo Chirri, que es como lo paila, ¿no? Lo feo, lo barato. Y estuviste en México un tiempo y después regresaste. Sí, yo fui a Bogotá. estudiar allá artes y me quedé más años de lo que había planeado, y entonces fue ahí donde empecé como a desarrollar como estas técnicas, ya a meterme más de lleno a hacer stencils directamente. Y pues al principio hacía unos pequeños, digamos que este es de los primeros, traje uno de los primeros de esa época, este es del 2006, y digamos que estaban aún en esa exploración. Me gustaba mucho como el cuento de los stickers, de las pegatinas, y ver cómo eso se relacionaba como con la técnica del stencil. Entonces los primeros stickers eran más como mis stencils llevados a un sticker. Y entonces luego lo que pasó fue que me empezó a gustar como la idea de hacer stencils más grandes, como pues personas y cosas más grandes. Y creo que ese fue como el camino, como lo que me abrió las puertas a seguir haciendo cosas en la calle. Quitarle el miedo a la herramienta, que era como una de las cosas que me frenaba a hacer eso. ¿Eso qué año fue, más o menos? Eso fue en el 2000, a finales del 2005, empezó Chirrete como tal. Hace más de 10 años, por ahí hay un blog que sigue activo con trabajos de esa época, ¿no? Sí, se quedó ahí como colgado en la red y pues ya no lo volví a alimentar hace ¿Es varios años. Chirrete.teca o es...? Es Chirrete,
chirretegolden.tk, no, chirrete.tk, porque el chirretegolden.tk desapareció. Ok. Como que he tenido varias plataformas. Ok, pero se puede encontrar. Se puede todavía en la red. Porque de pronto hay gente como de nuevas generaciones que no conoce esa parte del trabajo de Chirrete, pero está ahí activo, ¿no? Claro, y digamos que ese blog de chirrete.tk que sigue activo ahí, que sigue colgado, tiene todos los trabajos de esa primera época, como del 2006 hasta el 2008 más o menos. Y la mayoría de trabajos que van a ver ahí son stenciles, que era, digamos, lo que más me gustaba hacer en ese momento. Hubo un tiempo en que como que los stenciles me generaron también un interés por hacer carteles con los mismos stenciles. Entonces pensé en un momento dedicarme solo a hacer pegas con carteles, como con mis stenciles, pero me funcionó mucho en la Ciudad de México, porque era más fácil hacerlo más rápido. Allá la policía sí está como todo el tiempo, pues tengo ese recuerdo, como que la policía siempre está detrás de uno, o dan muchas vueltas, entonces es fácil que lo encuentren uno haciéndolo. Y como que pegar carteles se me hacía más rápido. Y era como el stencil, solo que en un papel, ¿no? Entonces, era un poco eso. Y ese cambio, porque entonces el trabajo comenzó en México, el trabajo en la calle. Al regresar a Colombia, ¿cómo fue el cambio de escena, ¿no? Porque obviamente para esa época en Colombia no existía esta explosión que hay hoy en día. ¿Cómo en qué año regresas? Claro. Yo regreso, pues tengo varios, yo siempre trataba de venir como a fin de año y esas cosas, pero hubo un año en que me quedé aquí todo el año, fue en el 2007, y fue un año en que le saqué mucho jugo como a todo lo que estaba pasando, y a esto, ¿no? Como a este proyecto que se estaba armando todos los días, ¿no? Como que no era una cosa muy definida como para dónde voy, y entonces eso también me llenaba mucho, ¿no? Como irme encontrando gente que lo hacía también y otras técnicas y otras cosas. Entonces, pues fue bien enriquecedor. Ese año conocí a mucha gente aquí en Colombia. Y pues fue chévere como hacer amigos a través de esto también. Ir a lugares de la ciudad que no conocía también a pintar. Entonces digamos que el graffiti para mí, pues sí me ha abierto un montón el panorama. ¿Ustedes se conocieron en esa época? Posiblemente por nos esa conocimos en esa época, sí. En algún Sí. lugar, ¿no? Nuestro amigo el doctor Jungla nos escribe que chirrete.tk no aparece, pero igual busquen en Google chirrete blog o algo así y va a aparecer por ahí. Yo lo vi ayer, creo. Sigue, sino que la verdad ni siquiera me recuerdo a veces me he metido a buscar pues cosas ahí, fotos viejas. Más tarde Chirrete de pronto lo comparten Sí, por en sus supuesto, redes. claro. Bueno, con respecto a las técnicas, pues si bien sabemos que Chirrete trabaja en distintos campos, pues serigrafía, sticker, aerosol, yo he visto bordados incluso. Ahora, en este momento vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es el stencil. Okay. Pues nos ha contado que también fue uno de los primeros medios por los cuales empezó, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era su proceso? Si dibujaba la imagen, se basaba en fotografías, qué sustratos utilizaba para trabajar estos stenciles. Y ahorita cuando menciona que cambia de escala, ¿cómo cambió de escala? Porque obviamente es distinto hacer un stencil tamaño carta a un tamaño 1:1. Claro, total. Entonces, ¿cómo fue pues toda esa experiencia y el proceso en sí? Sí, pues al principio fue como más de exploración, como también al principio solo cortaba con bisturí y pues me mataba los dedos en realidad. Pero era eso, era como explorar la técnica sin tener mucha idea. Había ido a un taller con esta persona que les dije, Mr. Fly, y digamos que esas fueron las primeras nociones, pero entonces los primeros stenciles como pues yo usaba ese material que usan para hacer los argollados, Las pastas. como las pastas. Okay. Pero pues era muy duro de cortar y digamos que con el tiempo pues fui descubriendo otros materiales. Me gustaba mucho usar el cartón cartulina, Sí. que es como cafecito por atrás, Sí. porque sí es resistente y es fácil de cortar, ¿no? Pero digamos los últimos stenciles que he hecho han sido con papel directamente.
Ok. Como que trabajo sobre la fotografía y la imprimo, no sé, 7 veces, por decir algo. Ya. Y voy cortando, O sea, va dibujando voy sobre la sacando. fotografía. Sí, he hecho un par de ejercicios así, como Sí. tratar de hacer lo que hace el Photoshop, Pero pues, manual. como sí, visualmente, y tratando Ok. de sacar brillos y medios tonos y esas cosas. Y dice que antes utilizaba bisturí, ahora que utiliza Exacto. Claro, cuando conocí el Exacto, pues fue Ok. otra cuenta, ¿no? Ya. Y lo del tamaño. Lo del tamaño, sí. Sí, lo del tamaño. Pues digamos que me pareció chévere poder salir de los stenciles pequeños, que igual me gustan un montón, pero como que el tamaño grande lo hacía más monumental y como que en ese momento me pareció que era chévere, llamaba más la atención y podía uno jugar como con las escalas, hacer personas tamaño 1:1 en la Ok. escala, entonces eso me pareció chévere. Alguna vez hice como estos mismos músicos callejeros, pero a escala 1:1 y pues me gustó el resultado y me pareció chévere. ¿Y cómo hiciste la ampliación de escala? Claro, digamos que lo que pregunta también MTV es como que los pequeños uno los hacía pues imprimiendo en la papelería o sacando una fotocopia y cortando, digamos calcando ahí. Las primeras cosas que hice con Chirrete pues sí eran como basándome en fotografías, entonces los trabajaba en el computador, sacaba como el alto contraste y luego los proyectaba con un proyector. Ok. Que después terminó siendo un proyector de acetatos, que me parece como una herramienta muy chévere. Ya. Todavía trabajo con él, con eso. Y o sea, todavía haces stencil seguido, o sea, o ya. No, digamos que cuando empecé a hacer más graffiti, digamos, también adquirí como otro sobrenombre para hacer letras, ¿no? Y como para pintar como sin plantillas, que fue Sabor. Y digamos que era un poco, se relacionaba como con la caja de leche. Como que siempre la gente me ha preguntado que por qué la caja de leche, pero pues yo digo que no, pues no necesariamente es de leche, ¿no? Que es como un contenedor que puede tener cualquier cosa. Digamos que en ese momento yo lo veía como la pintura, ¿no? Entonces, como que el sabor es el contenido, y entonces me pareció chévere que era más libre, digamos, sin plantillas. Y por eso hice graffiti con la palabra sabor. Entonces, digamos, también fue ese cambio, ¿no? Y el stencil quedó no relegado, pero sí lo empecé a usar como para cosas más puntuales, como para pintar en el estudio y hacer otras cosas, que hacerlo más en la calle. Ya. En ese también como proceso más como de piezas quizás como de exhibición o más personales, no tanto en la calle, también ha explorado pues otras técnicas que tienen que ver también con utensilios de corte que pues atañen mucho al Instituto Bogotano de Corte, como es pues el collage, Claro. que obviamente uno necesita cortar cosas, y los bordados. Sí, sí. Entonces cuéntenos un poco sobre esta técnica y cuáles son los utensilios que necesita para llevarlos a cabo. No, y creo que, pues no sé si quiere hablar de eso también, como de esos proyectos fuera de la calle. Había algo también con pasteles o panes, ¿qué era? Ah, sí, sí. Como que hay otros proyectos que circulan por otro lado, pero que también son bien interesantes. No sé si quiere contarnos de eso también. Sí, claro, digamos que mientras estaba en los últimos años de la carrera de artes y cuando salí de la universidad empecé como a buscar otras maneras de dibujar. Digamos que para mí el dibujo fue lo primero y entonces he tratado de mantener como el dibujo presente en todo lo que he hecho, en la calle y en el taller y en el estudio. Entonces digamos que en esa exploración empecé a encontrar como otras maneras que me parecían chéveres, otros oficios. Entre esos estaba pues el bordado, que era como dibujar pero con hilo, y me pareció un reto además también. Y encontré también pues gente que hacía como galletas, colaciones, y me pareció chévere como material para contar otras cosas, ¿no? Como que siempre me ha interesado utilizar ciertos materiales para que jueguen como con el contenido, ¿no? Como que haya un choque ahí entre el contenido y el material. Entonces por eso las galletas se me hicieron chéveres, como lo dulce y lo decoradito y lo bonito que lo hacían.
pero eran imágenes como de violencia intrafamiliar o policías golpeando estudiantes, no sé, como ese tipo de cosas. Y es un trabajo que trato de mantener durante, pues a tratar de sacar una producción de galletas al año por lo menos, con varios temas, ¿no? Entonces, pues entre esas encontré otras cosas también, no sé, cosas como cortando madera y cosas así que he tratado de pues como de meterlo a la obra, a lo que hago más como en el taller. Y pues lo del corte lo asocio, digamos, con el bordado, porque sí tiene todo un trabajo manual ahí de estar cortando el hilo con las tijeras, como las agujas, el manejo también del bisturí. Hay como, pues como una cosa ahí muy específica que me gusta, me llama la atención. Ok. Y bueno, y otras como espacios o técnicas como la serigrafía, que, cuál es su proceso cómo ve la serigrafía dentro de su trabajo. Claro, el encuentro con la serigrafía fue bien interesante pues como en todo este proceso. Digamos, viví como ciertas cosas en la universidad, pero no le presté mucha atención en ese momento. Y fue después de que empecé a hacer como todo lo de la calle y esténciles, que conocí más de cerca como las técnicas con que se imprimían stickers, porque los primeros que hacía eran en papel, y pues vi que no duraban nada en la calle. Y yo veía que otros sí, entonces yo quería saber cómo así, por qué. Y digamos que en México hay una gran tradición como en la gráfica y como en toda esta parte de la gráfica popular y como los rótulos y la serigrafía pues es parte como de todo ese proceso de la gráfica en México. Entonces se me hizo fácil ir y conseguir como los materiales, aprender un poco pues como por mi cuenta, así prueba y error. Y me di cuenta que era muy económico al final comprar cosas de serigrafía, imprimir 1000 stickers que iban a durar pues bastante tiempo. Todavía hay unos que yo veo que pegué como en el 2007 que siguen pegados en la calle y eso me parece muy chévere. De esa época en México, como qué nombres se acuerda, pues que fueron influencia o con los que trabajó, que fueron muy presentes? Claro, en esa época, bueno, digamos que estaba este man, Mr. Fly, que también estaba empezando con su proyecto, pero como él había otras personas que ya tenían sus proyectos andando, ya llevaban varios años haciéndolo. Se me viene a la mente un Guachabato de pronto, que para mí fue también como pues cierta influencia en ese momento. Era una persona que pegaba pues bastantes stickers en ese momento en la calle y fue, sí, cierta influencia. Sobre todo eso, ¿no? Como descubrir la serigrafía, hacerlo uno mismo. Como que eso también yo le agradezco mucho al graffiti, como a toda esta onda. Como de hacer las cosas uno mismo, ¿no? Aprenderlas. Y prueba y error, ¿no? Como que esto es mucho de prueba y error. Pero habían muchos colectivos en esa época también. Acamonchi, digamos, que es un artista de Tijuana, sonaba mucho en ese momento. También trabajaba mucho con stencil. Otro man de Puebla, Flujo Visual, no sé, habían como muchas personas haciéndolo y eso también me motivó a seguir explorando. Pero creo que es bien importante cuando regreso aquí a Bogotá porque descubro que hay un montón de gente haciéndolo también y pues también fueron como una influencia para mí, para mi trabajo, para lo que llevo con Chicote. Entonces saltemos a Bogotá en esa época, como que, pues cuáles son esos recuerdos de ese momento y cómo llega acá a trabajar ya de lleno, porque nos dice que vino a Bogotá de regreso un año, volvió a salir a México y otra vez volvió. ¿Desde qué año se estableció otra vez en Bogotá? Claro, yo me establezco de nuevo en el 2011, que ya me quedo aquí. Entonces empiezo ya como a trabajar directamente acá con gente que ya conocí y con la que ya había pintado, digamos. Pero entonces sí a trabajar de forma más cercana con ellos. Digamos, para mí fue importante vincularme a APC como crew, como grupo de trabajo, porque sí, pues sí era una retroalimentación bien chévere, bien interesante de lo que hacía la gente, ¿no? Que todos teníamos como cosas en común y gustos en común, pero fue chévere ponerlo en práctica como en equipo, ¿no? Como que funcionara en equipo. Y entonces para mí fue muy chévere, digamos, hacer los pulpos en el garaje,
o esas exposiciones que hacíamos como con cosas encontradas, la venta de la araña, porque era chévere, era como un trabajo de taller, pero pues sin estar ya en la universidad, ¿no? Era como ese, pues es chévere, ¿no? Como colaborarse entre todos. Entonces esos años del 2011 para acá pues han sido pues de estar trabajando ya de lleno en esto, tratando de vivir de esto también un poco. Y sí, pues Bogotá me parece que es mucho más pintable que Ciudad de México, digamos. Y entonces pues he tratado como de mantenerme activo estos años. Digamos, a veces son como proyectos pagos o son proyectos colaborativos con instituciones, o a veces soy yo solo pintando, ¿no? O con gente amiga, pero sí trato de que sea así, ¿no? Constante. Y pues nos hablabas ahorita, por ejemplo, de las galletas y la violencia intrafamiliar, nos mostraste pues las imágenes de los músicos ciegos, callejeros, pero ¿qué otro tipo de temáticas has trabajado como en cuanto a los proyectos? Pues sabemos que en los últimos años se ha vinculado a proyectos sobre memoria, muy específicamente con partidos políticos, con desaparecidos, como ese tipo de cosas. No sé si nos quiere contar un poco pues cómo se han estructurado esos proyectos, cómo se han llevado a cabo, las temáticas de estos proyectos, sobre todo murales, pues cómo se ha llegado hasta ahí. Sí, como que hablabas de que te importa el contenido. Claro. Sí, como que si estás hablando sobre algo, sobre una realidad. Sí, digamos que para mí el término como comunicar es un poco problemático en el arte, digamos que no lo veo como que tenga que ser así, ¿no? Como que haya que haber un contenido y hablar de algo muy profundo. Pero hay ciertos proyectos que sí requieren de todo este rigor, digamos, de la investigación. Entonces son este tipo de proyectos que han salido de ideas o, pues sí, de proyectos que se han inventado instituciones que están interesadas como en esto, como el caso del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Centro de Memoria Histórica, que han sido proyectos paralelos. Entonces es muy interesante cuando ellos se acercan pues a los artistas, y más a los artistas que trabajan en la calle, como para poder trabajar un proyecto en conjunto. Entonces, digamos, en el 2012 hay como una convocatoria para trabajos que hablen de memoria, como sobre el conflicto en Colombia. Entonces me pareció chévere, planteé un proyecto que recogía como lo que le había pasado a ciertos grupos de víctimas muy específicos, y a partir de esas conversaciones poder desarrollar como una serie de murales que hablaran de su problemática, pero que no los revictimizaran, como que esa era la tarea, ¿no? Como el reto. Porque la mayoría de esos proyectos vuelven como sobre lo mismo y nos parecía como peligroso eso. Entonces, pues fue directamente de la voz de ellos que nos contaron como lo que había pasado. Entonces eran tres grupos: uno era el grupo de los sindicalistas, otro era el grupo de las víctimas de la Unión Patriótica, y el otro, que era más general, era de los desplazados, ¿no? Entonces, digamos, como estos tres grupos de víctimas tenían algo en común y cómo nosotros íbamos a representar eso en un mural. Ese era el reto, ¿no? Digamos. Entonces fue muy chévere poder trabajar tan directamente con las víctimas, porque al final ellos tenían como una idea de lo que sería su mural, y era pues algo muy, muy sencillo, como los murales políticos que hacían en esa época. Y entonces nosotros les planteamos algo como más simbólico, como con referencias más directas, trabajando con fotografías y eso. Entonces pues fue chévere, y digamos que ese fue el primer proyecto que trabajé como con la memoria y como con instituciones y cosas así, como diciendo algo, ¿no? Como contando algo que había más allá. Después fue con el Centro de Memoria Histórica. Ay, pero espera, dijiste algo que tenían en común. ¿Qué tenían en común esos grupos como en relación a lo que querían? Claro que sí había una historia detrás de los victimarios, que digamos que sí, los tres grupos tenían los mismos victimarios en común, y por esa época salieron unos estudios que sacó el gobierno
que tenían como sus cifras y sus cosas, pero entonces no, esa historia institucional no contaba con la historia de las víctimas. Entonces me parecía como chévere contraponer como los dos discursos, ¿no? Como el discurso institucional y el discurso de las víctimas. Pues al final le hicimos más caso a las víctimas que a lo que es. Entonces por eso digo que hay como un eje transversal, que en este caso pues es el Estado, ¿no? Los tres grupos de víctimas sí han sido directamente pues por el Estado. Entonces eso fue un poco lo que yo quería poner ahí en esos murales. Y digamos que a cierto grupo de la población sí le llegó ese mensaje, porque 6 meses después de pintar el mural de la Unión Patriótica, un grupo de neonazis lo tapó y escribió un mensaje pues muy directo, ¿no? Entonces me pareció chévere que haya pasado eso, pero yo quise alejarme como en ese momento de esa problemática, y me pareció muy interesante que fueron los vecinos los que se tomaron la tarea de limpiarlo y de decir, pues no nos van a callar otra vez, ¿no? Un poco era eso. Entonces eso es lo chévere, como trabajar con ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque siempre hay una contraparte que no está de acuerdo, entonces es chévere poder llegar a puntos en común, y ese fue el trabajo que hicimos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que pues ellos tienen un proyecto que es el Museo Nacional de la Memoria, y les pareció, a partir de ese proyecto que hicimos con la Unión Patriótica, les pareció interesante que hiciéramos un mural contando como su proceso desde que se creó la Unión Patriótica hasta que la extinguieron. Entonces fue como, son esos proyectos de investigación que me gusta, digamos, estar ahí. Y hay como un pequeño mensaje de aguante del equipo que está en el Centro de Memoria, que la están pasando mal en este momento, y hay gente que sabemos que tiene todas las mejores intenciones. Ojalá puedan continuar esos proyectos y el museo no resulte un golazo del establecimiento. Sí. Entonces, ¿ese fue con el Centro de Memoria? ¿Decías de otro? Sí, con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que también está como en el limbo un poco con todo este cambio de gobierno. Con ellos trabajamos también un mural que se pintó frente a las instalaciones en el 96, y fue antes de la firma de la paz, de los acuerdos de paz. Entonces ellos se preguntaban cómo nos imaginábamos nosotros eso, y trabajamos a partir de un lema que era "La paz es ahora", y era como una invitación a la acción, ¿no? Y eso fue el mural un poco, gente como levantándose, como de, pues sí, ese letargo de violencia que nos ha tenido ahí. Pues Colombia siempre ha sido un país problemático, entonces era un poco la invitación a salir de eso y a construir nuevas historias, nuevas narrativas. Y frente a esa manera de trabajar con instituciones o de una manera comercial a una manera independiente, ¿cómo mantener ese equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo no irse más hacia un lado o hacia el otro? ¿Cuál es su experiencia ahí? Sí, es bien difícil, porque cuando uno trabaja para otras personas, digamos, ellos están esperando como un resultado o que uno hable de ciertas cosas. Entonces siempre es difícil como ceder, ¿no? Un poco. Y ese siempre ha sido como lo más difícil en estos proyectos, ponerse de acuerdo, o que el otro diga, sí, me parece bien, sin caer como en el discurso de ellos, y que se vuelva totalmente institucional, y sin perder como, pues no el estilo, sino la manera de hacer las cosas que ya tiene uno. Entonces, pues eso es lo más complicado, pero he tenido, digamos, la suerte que en la mayoría de las ocasiones han respetado, digamos, mi manera de hacer las cosas o el estilo que tengo, y entonces no ha sido tan difícil contar sus historias a través de mi trabajo. Como que es más difícil como en el aspecto comercial, porque ahí sí ya no hay manera, pues no hay cómo ceder, ¿no? Ahí hay que hacerlo, pues lo que el cliente dice. Entonces ese tipo de proyectos yo trato como de evitarlos, pero digamos que es como una relación de amor-odio, ¿no? Ahí como que me sirven porque pues es trabajo, digamos, y así lo veo. Trato como de no relacionar, como que ese es mi trabajo, ¿no? Ese es un trabajo que yo hago para ellos, con las herramientas que yo sé usar, digamos. Pero sí, yo prefiero más trabajar
digamos, con instituciones como este tipo de instituciones, como el Centro de Memoria, que con marcas, ¿no? Que eso sí, pues es algo que hago, pero trato de que sea lo otro, más que lo otro. Ok, aquí cambiando un poco como de tema y volviendo a lo que ya habíamos hablado antes de los medios, pues el Instituto Bogotano de Corte, un tema que es de vital importancia y que se ha vuelto pues casi que un eje para el funcionamiento de este, es el fanzine. Entonces, cuéntenos cómo ha sido su experiencia dentro pues, de este medio, qué cosas ha hecho recientemente, y en fin, o sea, cuéntenos pues lo que... Sí, no, para mí el fanzine también fue de esos descubrimientos como súper chéveres. Yo conocí, digamos, ese tipo de, pues sí, como ese trabajo yo traje algunos fanzines como de esa época. Digamos, son proyectos que yo he concebido y que he hecho en colaboración con amigos, donde podía, digamos, mostrar mi trabajo, pero también el de gente que me gusta lo que hace. Pero entonces el fanzine, en alguna ocasión en la universidad, pues yo hice una pequeña publicación que hacía con un amigo en Word, lo diagramábamos todo y sacamos fotocopias. Pero entonces este era más como sobre música, sobre conciertos que había en esa época en Bogotá. Y digamos que ahí empezó la chispita como de las publicaciones. ¿Cómo se llamaba ese? Ese se llamaba Mocasín. ¿Y de ese no hay por ahí en el archivo? Se quedan un par por ahí, sí, son bien raros. Y pues ese sí era bien fanzine total, porque era pues en Word y imprimíamos en machote y sacábamos fotocopias, que era lo más barato, y armábamos todos nosotros. Y ahí empezó como el gusto por las publicaciones impresas. Y luego, muchos años después, ya con Chirrete Golden y eso, como que decidí retomarlo. Creo que era algo que tenía que suceder, digamos, en esa misma línea de tiempo. Y empecé a hacer estos ejercicios como de diagramación, todo sin saber mucho como del tema, como explorando un poco. Y entonces saqué ese primero que se llamó Basurama. Pues la idea era hacerlo más periódicamente y al final se quedó como en un proyecto ahí. Solo salió este primero. Solo salió este, y ahí como ahorita con uno de los que trabajo ahí en el fanzine, hay como ganas de sacar un segundo número. Este se hizo en México, ¿no? Este se hizo en México, este es del año 2008. Digamos que ahí, desde ahí empecé otra vez a hacer fanzines, pero con un lapso de tiempo muy largo entre una cosa y otra. Por ese mismo año sacamos este, que fue como bien interesante. Fue a raíz de la visita de una amiga y a la Ciudad de México, donde yo vivía, que decidimos hacer un taller de dibujo, gratuito. Entonces lanzamos como una invitación, la gente se inscribieron como 12 personas, y entonces ella dictó como su taller de dibujo, y con el resultado de ese taller hicimos una edición con una selección de cosas y sacamos esta publicación, que pues estuvo bien movida en ese momento. Hicimos una exposición como de lanzamiento y el resultado pues nos gustó mucho, como bien sincero. Pues había de todo, ¿no? Como collage, dibujitos. Estuvo chévere. Podemos seguir ahí mostrando nosotros. Claro, aquí hicimos luego otro en el 2010 que se llamó Terremoto, y pues fue chévere porque también fue en la Ciudad de México. Digamos que el tema de los terremotos es algo que la gente todavía lo tiene muy en la cabeza, entonces decidimos trabajar como con esa idea, y pues salió esta publicación también con la colaboración de más personas de aquí de Bogotá, de México y de otros lados. Entonces pues tuvo algunos errores, digamos, de impresión, salió un poco oscura a como lo habíamos diseñado, pero pues fue bien interesante ver cómo la gente respondía a ese tema de diferentes
Entonces, pues sí, ahí seguí como haciendo publicaciones. Luego hice una que era más como de fotografía. Se llamó Tandem, también solo salió una. Pero digamos, la portada son unos stencilitos. No se alcanza a ver. Ahí Ah, se ve. sí, se ve. Como negro sobre negro, ¿no? Como que se veía bien. Y entonces eran fotografías como de archivos de un archivo de un fotógrafo de allá de México que se llamaba Héctor García, que era un fotógrafo de la Ciudad de México, digamos, como se la pasaba fotografiando la ciudad, la gente de la ciudad, entonces me pareció chévere como usarlo de referencia a él. Pero esto era solo fotografía, entonces me pareció chévere. Luego en el 2009 decidimos unirnos varios amigos para sacar una publicación que se llamó Transigente, y les hicimos dos versiones, una como para México y otra para Colombia. Hicimos aquí el lanzamiento en un espacio que se llamaba La Quincena, y ahí pues era sobre dibujo, como que nos pusimos de acuerdo los cuatro. Eso lo hicimos entre Buitronic de la Ciudad de México, Don Temor de la Ciudad de Bogotá, Osley también de la Ciudad de México, Mecamutanterio de la Ciudad de Puebla y Chipete Golden de Bogotá. Y la idea era dibujar gente, personas. Entonces sacamos esta es la versión mexicana, y la portada, digamos, la hicimos en serigrafía, como que siempre ha sido una manera de resolverlo. Y pues era eso, ¿no? Dibujar personas, dibujar gente, o cosas que tuvieran que ver con gente. ¿Y cuántos sacaron, por ejemplo, de ese? De ese sacamos 1000, en total, 1000 fanzines, y pues unos se los llevó Buitronic y los distribuyó allá en la Ciudad de México, y la otra mitad me los quedé aquí. Y pues digamos, el día del lanzamiento regalamos 300, que era un poco lo que habíamos pensado. Y el resto pues ya se han ido regalando, o en algunos casos vendiendo. Entonces en el 2011, cuando ya regreso y me quedo aquí en Colombia, decido sacar que es como, se llamó Inventarios, y era un poco, pues sí, como una muestra de varios trabajos que había hecho hasta ese momento con Chirrete Golden. ¿Este solo de Chirrete? Este es solo de Chirrete. Este sí es solo de cosas que hice con el proyecto. ¿Y qué hay proyectos de fanzines actualmente? ¿Algo que vaya a salir pronto? Pues hay, digamos, dos. Uno que sería volver a sacar el Basurama, el número 2, junto con Buitronic allá en Ciudad de México. La idea es que para octubre se pueda sacar. Y hay otro proyecto que estamos desarrollando con Furia. Que nos acompaña hoy Que acá. nos acompaña y con ella tenemos un proyecto como de conocer los barrios de la ciudad de Bogotá y hacer como una especie de bitácoras de dibujo de esos barrios por localidades. El proyecto se llama Interbarrios y estamos desarrollándolo. A ver si el otro año sacamos pues del primer número, que es más que un fanzine, sí sería una publicación pues más pasta dura y así, un librito. Entonces estamos como desarrollando eso. Es un proyecto que tenemos ahí en el tintero. Y pues para ir Pero cerrando. y otros proyectos aparte del fanzine, Sí, como exacto. tal, como Al final de la entrevista siempre preguntamos un poco de eso, ¿no? Como proyectos actuales, como proyectos en los que esté trabajando actualmente, y proyectos a futuro como lo que nos acabó de contar, pero si tiene otro tipo de cosas, pues también algo. Claro. Pues yo sigo, digamos, pintando. Trato de estar siempre activo pintando mis cosas o en proyectos que se están realizando ahorita. Tengo un proyecto alterno a ahorita Chirrete Golden, que acaba de empezar hace 2 meses con un amigo. El proyecto se llama Fritanga,
lo encuentran ahí en YouTube y en Facebook, tiene una fanpage, se llama Fritanga Stereo, y es una conversación audiovisual con un amigo que es artista visual y hace video. Entonces él hace un video y de lo que sea y yo le contesto con otro. Ya llevamos, hoy sale el 6º video, me toca a mí responderle y pues estamos ahí, no sabemos tampoco hacia dónde va la cosa, pero se está haciendo, digamos que también es eso un poco. ¿Puedes repetir el nombre? Fritanga Stereo. En YouTube. En YouTube y en Listo. Facebook. Ahí subimos, la idea es subir uno semanalmente. Entonces la conversación pues, va y va, está bien rara, pero pues chévere si se pueden meter a verlo. Y por otro lado pues sigo trabajando como en piezas que yo elaboro en mi taller. Tengo una exposición ahorita a mediados de junio y pues estoy haciendo piezas nuevas todas. Es una exposición en conjunto con Toxicómano Callejero y va a ser a mediados de junio en Galería Beta, por si se quieren acercar, es como sobre pintura casi todo. Listo. ¿Algo más? No, creo ¿Algo que quieras decir para cerrar? Pues ya vienen las preguntas de... Ese sí. No. Bueno, entonces hemos recibido preguntas antes de la entrevista y hemos recibido algunas durante la transmisión. Entonces, pues primero las que teníamos registradas. Entonces, @fire_comic, @fire_comic, ¿cuál es su técnica preferida? ¿Stencil o pintura a mano? Creo que la pintura a mano, pues como que me gusta mucho como los efectos que da el aerosol o lograr esos efectos con brocha también. A veces me gusta hacer cosas como realistas, medio realistas, entonces para eso el uso del aerosol pues se me facilita para lograr esas cosas. El stencil es una técnica que siempre me ha gustado y que trato de incorporarla a mis trabajos, sobre todo lo que hago como en el taller. Volví como a hacer stenciles pequeñitos y eso, ahora como con varias capas y pues en eso ando, creo que es como juntar las dos técnicas. Nos escribe Moneda para el Punky. Nos pregunta, ¿siguen abiertas las puertas para hacer donaciones gráficas? Sí, siempre están las puertas abiertas para hacer donaciones gráficas en el Instituto Bogotano de Corte. La siguiente es de... @Santiago Marín Boorquis. Porque esto es para Chirrete, ¿se puede vivir del muralismo? Y si sí, ¿de qué forma? Y luego aclaró, la pregunta anterior va dirigida a Chirrete. Gracias. Sí, yo creo que más allá de vivir de eso, es como una opción también de vida, ¿no? Como que uno escoge la manera en que va a desarrollar su trabajo y entonces así mismo yo he hecho que la cosa funcione. Creo que más allá de que si se puede o no vivir del muralismo, es si se puede vivir de lo que a uno le gusta hacer. Entonces creo que sí, es válido y yo estoy como en esa lucha también. Pregunta en vivo, Vato Feliz, nuestro amigo Vato Feliz. Un artista que te inspire, Chirrete. Pues hay varios, pero no sé, me gustaban mucho. Hace poco estuve dando unas charlas ahí como sobre arte y haciendo como toda esa revisión de cosas que me gustaban o que me habían tocado en algún momento. Está como el trabajo pues como de artistas que se fueron como a la calle a hacer sus cosas. Digamos, por ejemplo, está el accionismo vienés, que me pareció como todo un movimiento de performance en Europa, pero que trataba de sacar a la gente como de su rutina, porque era gente que en algunas ocasiones se hacía daño, se cercenaba partes, o a veces solo era como simbólicamente, que salían pintados de rojo. Entonces ese tipo de acciones, como de ese tipo de intervenciones me siguen llamando mucho la atención, que van más allá como de la pintura, como de la técnica, y que son trabajos que involucran a la comunidad, al espacio. Como que eso me gusta mucho y siempre que estoy en internet trato de ver ese tipo de prácticas, de contenidos. Hay un artista español que me gusta mucho que hace eso
que es Spy, que hace parte de un grupo que son los Reyes del Mambo, y me gusta mucho como lo que él propone, ¿no? Como que es mirar el espacio público de otra manera, jugar con lo que hay ahí también. En vivo también es un comentario, doctor Jungla, invite a dibujar Chirri, es un comentario. Vayan a dibujar ya mismo, por favor. @La Pequeña Maravilla. Instituto. Sigo sin entender cómo funciona el carnet. El martes de fanzines pasado no fui porque pensé que solo iban a entregar material a las 7 primeras personas que llegaran con el carnet, pero tristemente me enteré que había 100 ejemplares del cortopunzante. ¿Me pueden explicar cómo funciona? Gracias. El carnet es para material específico de distribución limitada. Los martes de fanzines siguen siendo abiertos. Puede venir cualquier persona con carnet o sin carnet y recibir la publicación que estemos distribuyendo todos los martes. Adicionalmente, cada martes vamos a tener estas distribuciones limitadas que estaremos anunciando en nuestras cuentas y a las que solo accederán personas con carnet que presenten su carnet. Entonces, con carnet o sin carnet pueden seguir asistiendo en el horario típico. De pronto tendremos una modificación de horario ahora en vacaciones, pero lo estaremos anunciando también muy pronto. Entonces, por ejemplo, lo de la vez pasada, había 100 ejemplares del cortopunzante gratuitos, de libre distribución, y teníamos 7 libros especiales donados por la editorial La Sorda sobre un texto de Fontcuberta. Entonces, a los 7 primeros les dimos el libro, pero todos, sin carnet o con carnet, pueden acceder a las publicaciones del martes de fanzines. Pregunta, @BlackPoeticSoul. Esta yo creo que la podemos responder todos, pero pues que empiece Chirrete. Recomendaciones para un mejor acabado en los stencils. Recomendaciones. Pues sí, yo creo que usar las herramientas adecuadas le facilita a uno como el trabajo y ahorra tiempo. Digamos, lo decía el tío la vez pasada y me pareció como muy importante, como el uso del exacto y las cuchillas, eso es súper clave. Perdón, hay un minuto, es que han estado preguntando que qué es un exacto. Sí, punta de lanza también se le sí, conoce. comercialmente se consigue como punta de lanza. Es el bisturí que tiene una punta que va, pues sí, que es muy puntiaguda, que es más parecido a un esfero, ¿sí? A un lápiz al que se le pone Claro. esa punta, y que no se va rompiendo como la cuchilla normal del bisturí que todos conocemos. Podemos mostrar uno mientras que seguimos. Hay otra pregunta en vivo, Chirri. ¿Has tenido tropiezos con los cops, con la policía? Sí, en un par de ocasiones, pero no aquí en Bogotá, es algo raro, aquí nunca he tenido ningún problema. Bueno, Estuve haremos detenido una unos presentación días. oficial de un exacto para Ahí quienes está el están exacto. preguntando. Tuve un problema en México. Tuve un Sí. problema en México, sí, por Esa es una pintar anécdota graffiti, interesante. es una anécdota loca. Pues sí, estaba pintando con unos amigos en la ciudad de Puebla, y pues allá las leyes, sobre todo para el graffiti, son bien estrictas y diferentes como lo que yo esperaba en la vida. Y entonces nos detuvieron pintando, y pues estuvimos presos 5 días por hacer graffiti, cosa que en otra ciudad no hubiera ocurrido. Creo que el problema es que en Puebla son muy conservadores, entonces justamente también desafortunadamente caímos como presa del juego del gobernador de turno, que le habían hecho muchas críticas porque no había hecho nada para acabar con el graffiti, y pues caímos nosotros y fuimos como el chivo expiatorio, así como un poco, y con el que demostró que sí estaba cumpliendo, ¿no? Entonces nos tuvieron 5 días en la cárcel. Estuvo bien loco, pero fue una experiencia, pues que ahora ya lo puedo decir así, ¿no? Y reírme, porque fue, y pues me unió, digamos, con las personas que estuve ahí detenidas, que también los pintan y hacen parte de APC también. Entonces, pues fue interesante, además, más allá de lo incómodo de la situación, fue interesante. Pero volvamos un segundito con lo del Sí. acabado. Entonces decías como Ok. el exacto. El exacto, sí, Sí. claro. Y lo otro que creo pues es como el sustrato, ¿no? Yo, como les decía antes, usaba este material que es horrible. Entonces a veces me ha servido mucho que para los stenciles grandes usar cartulina, tal cual, ¿no? La Bristol, esa escolar.
porque es más fácil de cortar, no te matas tanto y pues que por lo general son stencils que luego destruyes, ¿no? Que son de un solo uso o algo así. Sí, que hay que hacer esa relación como entre el soporte y el uso que Claro. le quieran a la plantilla. Si es una plantilla que no va a repetir muchas veces, es Claro, ideal es que sea un mejor soporte un más soporte fuerte. más fuerte. Que ahí decías lo de la cartulina de... ¿Cómo era? Claro, el cartón cartulina, Cartón cartulina. me parece que funciona bastante bien. Es resistente hasta el agua. Se me han mojado plantillas y siguen ahí, pues torcidas y todo. ¿Y ustedes algún comentario sobre una recomendación, de mejor acabado para Una stencil? sola. Una Pues, sola. Que no puede repetir además. Sí, pues si bien está también el acabado en la plantilla, también está el acabado a la hora de pintar. Entonces, pues una recomendación importante, pues pintura de calidad y una aplicación uniforme y ya. Stink. Yo creo que todo está en la concentración. Sí, si se concentran pueden cortar lo que quieran con muy buenos acabados. Para eso el ritual de corte del doctor Pompilio es bastante Es una útil. recomendación que está así, que siempre están, hagan la oración al doctor Pompilio y los cortes saldrán mucho mejor. Siguiente pregunta, @cursor. Estoy súper pendiente del estreno del video de la jornada de estampado. Estuve 2 días en Galicia parchando con mis amigos. Gracias, Instituto. Gracias a ti, Cursor, por asistir. El video se estrena hoy a las 11:30 am en nuestro canal de YouTube, entonces estén muy pendientes, véanlo, lo realizaron nuestros amigos de Watt Producciones, que hicieron un trabajo muy bacano, entonces pues nada, se estrena hoy. En vivo hay una pregunta de Y2 Draus. ¿Cuál ha sido la pintada más memorable, Chirrete? La pintada más memorable. Bueno, ya la de la cárcel fue memorable. Sí, esa es ¿Qué la estaban más pintando costosa. ese día? No, era pura, pues bombas, ¿no? Sí. En realidad eran taxis, cosas así. Porque era saliendo de una fiesta, como borrachos. Bueno, También y es que nos cogieron. ¿Y la más memorable? La más memorable, no sé, yo recuerdo mucho dos, pues se me vienen ahorita a la cabeza. Una es una que pintamos con todo APC en la 59 con séptimo, un muro que hay de una bomba de gasolina. Y que el tema fue un poco como el 2012, el fin del mundo, no sé qué. Y me pareció chévere que todos nos pusimos de acuerdo y éramos como 13, 14 personas pintando al mismo tiempo. Me pareció súper chévere. Y otra que fue en la ciudad de Puebla, pero fue otra vez de la casa. Que también estuvimos todos, hicimos un muro súper grande, como de 4 o 5 pisos en un día y medio, una cosa así. Y fue por eso, como por parchar como con todos, estuvo chévere. Y la última pregunta de @denix_hoxtable, que me suena conocido ese nombre de algún lado. Querido Instituto, asistí puntualmente al pasado martes de fanzines y fui una de las 7 afortunadas personas que con su carnet recibió el libro de la sorda. Me encantó, gracias. Tengo algunas preguntas sobre el cortopunzante. ¿Me pueden explicar la trivia? No entiendo la pregunta. Y esa sección de aquí se corta la leche, ¿de qué se trata? ¿Cuándo sale el próximo número? Gracias, querido Instituto. Bueno, saludos a Denise. Con respecto a la trivia, pues los seguidores asiduos del Instituto Bogotano de Corte sabrán que dentro de en los martes de fanzine hemos repartido una pequeña oración del doctor Pompilio y ahí está explicado, pues está la respuesta a la pregunta de la trivia. Y ya nos llegaron 3 respuestas. Ya nos llegaron Solo 3 quedan respuestas. 7 cupos 7 kits de corte. para las respuestas ¿Pero correctas. hasta cuándo hay plazo? Hay plazo hasta final de mayo. La sección de Aquí se corta la leche es una sección de denuncia básicamente en el que publicaremos información de la actualidad bogotana y nacional con la que pues ha sido pues tema de polémica. Y la última, cuando sale el próximo número, pues el cortopunzante es mensual, entonces seguramente saldrá en junio, quizás en la segunda semana, el segundo martes o el tercer martes de junio. Bueno, Eso hagamos una pequeña pausa para compartir. se nos bloqueó ahí.
pero entonces es mensual, sale la segunda semana y pues estén pendientes de las próximas ediciones. Listo. Eso entonces es todo por hoy. Eso pues falta decir solamente pues la promoción para el próximo martes de fanzines, donde estaremos repartiendo 30 ejemplares del ya clásico fanzine Fixiorama, más para las personas que están carnetizadas, Sí. tendremos 10 serigrafías muy especiales de Stinkfish, pero ya pronto estén atentos a las redes, estaremos como explicando más y mostrando qué es lo que vamos a entregar. Y también el próximo episodio del Pulso del Corte vamos a tener de invitado al creador y director de Fixiorama. Sí, entonces para que estén pendientes, de hoy en 8 a la hora usual, 10 de la mañana, en nuestro programa El Pulso del Corte. No queda más que recordar nuestras redes en Instagram, @Instituto Bogotano de Corte, Twitter, Bogotano de Corte, que tenemos ya 28 seguidores. Ha crecido, pero pues es impresionante la cantidad de actividad que tenemos en Twitter. El email al institutobogotanodecorte@gmail.com y nuestra dirección física para los correos que nos quieran enviar en el buzón en la carrera cuarta, número 2172. Pues agradecerle a Chirrete. No, gracias a ustedes, al instituto, como siempre, apoyando estas causas. Muchas gracias por asistir, a nuestros oyentes que estuvieron muy activos hoy enviando comentarios y preguntas, y nos despedimos con la frase... Yo les había traído un donativo, no sé. Sí. Es que en hoy lo tenía ahí debajo de todo el material. Es la donación que nos hizo Chirrete, No que se ve en muy contados minutos publicaremos la foto de la entrega oficial. Y pues nada, nos despedimos con la frase insignia del instituto. Larga vida al corte.